¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en su programa Opinión en Jaque. Seguimos cómo hacer teología y específicamente estamos trabajando el tema de los diezmos. Estamos desarrollando el pensamiento teológico a lo largo de la Escritura, viendo en primer lugar el área patriarcal. Como ustedes han visto, he respondido a Sujel Michelin sobre su apreciación del uso del significado teológico que él obvia para evitar, digamos, considerar los diezmos de Abraham y Jacob como un modelo para el Nuevo Testamento, o por lo menos para usarlo como parte de la argumentación que los diezmos no pertenecen solo a la ley, sino también se extiende al ejemplo de Abraham. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen en cuanto al significado teológico, porque recuerden que nosotros señalamos el argumento de ausencia en el cual él se basaba. Y como ustedes han visto en los videos, hemos tratado de demostrar que la teología se hace en base a lo que está escrito con el fin de desarrollar el pensamiento teológico y para ver si se repite ahora como parte del pensamiento teológico mosaico. Yo creo que sí, como lo hemos demostrado, hay un pensamiento que va corriendo y va creciendo, se va enriqueciendo en base a la revelación progresiva para que veamos cómo considera Dios el aporte económico que hacemos. Bueno, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, podríamos resumir el acto generoso de Abraham de entregar los diezmos del botín a Melquisedec de la siguiente manera. El significado teológico es el reconocimiento de la autoridad del sacerdote establecido por Dios para impartir su bendición, en este caso al oferente Abraham o a los oferentes, con el fin de mantener vigente el culto a Jehová en la sociedad en que él habita, en la sociedad de su época. Entonces ustedes ven entonces que hay un significado teológico en el asunto. Él reconoce la autoridad de Abraham. Y esto no lo invento yo. Es la exposición clara, sencilla y directa que hace el expositor del libro de Hebreos, ¿no? Digo el expositor del libro de Hebreos y no digo que es Pablo, porque hay una batalla teológica en reconocer quién es el autor del libro de Hebreos. El autor humano, porque el autor espiritual es el Espíritu Santo. No quiero entrar en eso. Quiero seguir entonces con el concepto de los diezmos para no distraerme. En cuanto a Jacob, dice, los diezmos son de Jehová. Como muestra pública, dice, los diezmos son de Jehová. Él dice, los diezmos apartaré para ti. ¿Ya? Pero son una muestra pública de su fe para sostener el culto según el sistema de sacrificios que practicaban para invocar su nombre. O sea, aquí quiero que ustedes noten que con Jacob el asunto es diferente. Como demostramos, no es un condicionamiento interesado por lo que él le da, sino es la muestra pública de que él ha reconocido a Jehová como su Dios. Recuerden que están en el pacto de la promesa y Dios se le ha revelado a Abraham, se le ha revelado a Isaac y se le ha revelado a Jacob de manera personal. Y ambos, digamos, involucran que él se ha comprometido en cumplir una promesa de entregarles la tierra a los tres, ¿ya? Y hay la providencia divina para cumplir ese propósito. Y en reconocimiento a la obra de Dios de, en este caso, guiar su vida, él dice, lo va a reconocer como Dios y como consecuencia apartaré los diezmos para ti. ¿Qué significaría entonces apartar los diezmos? Es mantener el culto a Jehová, es mantener la adoración. Él no se lo entrega a nadie. Entonces, ¿para qué aparta los diezmos? Y aquí tenemos que ver que tendríamos que hacer estudio de los altares que Abraham levantaba, que Isaac levantaba y ahora que Jacob va a levantar en base al diezmo que él separa para Jehová. Entonces el diezmo está destinado para sostener el culto y también para reconocer el ministerio de aquellos que glorifican al Señor con sus vidas para mantener su testimonio entre los hombres. Entonces aquí vamos viendo cómo el significado teológico se va enriqueciendo. Ahora vamos a ver si lo que yo digo se mantiene en la ley mosaica. Y este es el tema de hoy, ¿no? Este es el tema de hoy. ¿Cuál es el significado teológico de los diezmos que entregaba ahora Israel? En esta perspectiva, entonces, vamos a hacer otro pequeño resumen, ya juntando las dos ideas. El diezmo es de Jehová y se le entrega a la autoridad establecida por Dios para bendecir a los feligreses según la ocasión, como es en el caso de Abraham, o el oferente separa su diezmo
para actuar como sacerdote del clan y mantener vigente el culto familiar a través del sistema de sacrificios como medio de adoración. Ya vamos digamos, conformando el pensamiento completo del significado teológico de los diezmos. ¿Ya? En resumidas cuentas es para sostener el culto a Jehová y en algunos casos para reconocer la autoridad del ministro que hable en su nombre para bendecir al pueblo. Esas son las ideas teológicas que van surgiendo tanto de Jacob como de Abraham. Ahora sí quiero pasar entonces a los diezmos de la ley mosaica. Es el tema de hoy. Disculpa que haya tomado algunos minutos, pero es importante fijar los pensamientos bíblicos, por supuesto, por el medio de la argumentación que estoy ahora manteniendo, que es la argumentación, digamos, el argumento deductivo, ¿no? El argumento deductivo, o sea, porque estamos extrayendo verdades particulares y la vamos sumando para crear una verdad general y así mostramos el pensamiento completo del significado teológico de los eventos que aparecen de repente de casualidad, como el caso de Abraham. Para nosotros es de casualidad, pero el Espíritu Santo no hace nada por casualidad. Hay un orden establecido para revelar, para enriquecer y proyectar la verdad tal como Él la comunica. Sin embargo, para nosotros, que todavía no vemos todo el panorama, estamos viendo las partes, tenemos que ir entendiendo cómo se va enriqueciendo la verdad teológica sobre los diezmos en este pensamiento que es importante para la teología sobre el uso digamos, de las finanzas económicas para sostener el servicio a Jehová, ¿no? El servicio para el Señor. Y lo digo esto porque yo tenía unos primos bueno, tenía unos familiares que no eran creyentes y que han sido muy punzantes en cuanto al dinero que se le entrega a la iglesia, ¿no? Y decían, bueno, el diezmo es la vivencia de los pastores que tratan de sacar dinero de los ingenuos o de la gente que no puede manejar su propia vida, ¿no? Y ustedes como tienen más conocimiento, se aprovechan y entonces se benefician de ello y lo hacen en nombre de Dios, un Dios que ustedes han creado para su propio beneficio. Bueno, ese significado no es nada teológico, es mundano, perverso, y corrompe la visión que tenemos sobre el uso de las finanzas para sostener el servicio a Jehová y, en este caso, para que se mantenga vigente de manera continua, ¿no? Se asume la responsabilidad de mantener o de sostener el ministerio de los, en este caso, sacerdotes. Bueno, lo digo esto y lo digo de manera candente y punzante e incisivo para que ustedes vean que debemos tener un concepto adecuado sobre los diezmos, si no, no vamos a poder responder. No vamos a poder responder, digamos, de manera adecuada, ¿no? ¿Por qué es? Entonces, en la ley mosaica empieza definiéndose qué es el diezmo, y para esto les pido que siempre usen su Biblia conmigo, ¿no? Pueden hacer pausa al video y leer Levítico. Primero empieza definiendo qué es el diezmo en Levítico 27, del 30 al 33. Y bueno, yo voy a asumir que ustedes ya lo han leído y voy a correr un poquito, ¿no? Sin embargo, acá tengo mi Biblia a la mano, lo voy a tener aquí para poder manejar esta información, ¿ya? Es importante de que vean que las ideas surgen del pasaje, ¿no? ¿Cómo se van enriqueciendo? Vamos a ver ahora si se mantiene el concepto del diezmo de Abraham y de Jacob. ¿Hay una variación o se amplía o cómo se enriquece los conceptos del manejo del diezmo, ¿no? Vamos a Levítico capítulo 27, como les dije. Yo tengo acá un pequeño resumen escrito, ¿ya? Y a partir del verso 30 ya se plantea el manejo del diezmo. De la siguiente manera, dice, el diezmo de la tierra. Y se especifica, ¿no? Hay diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. O sea, ustedes, una cosa es la siembra y la cosecha y otra cosa es la siembra una vez de los árboles y la cosecha cada vez que da fruto, ¿no? Entonces acá se diferencia el diezmo de la tierra. Una cosa es sembrar papa, o sea, colocar la semilla, abonarla, cuidarlo para que dé su fruto, y otra cosa es un árbol de manzanas, ¿no es cierto? Que cada temporada hay que solamente cosechar lo que ellos ya producen, ¿no? Ya hace esa diferenciación. Entonces ya se va definiendo los diezmos de la tierra y luego dice,
y explica de los diezmos de la tierra, ¿no? Dice, fruto de los árboles, verso 30, dice, de Jehová es. Vean ustedes entonces, ahora el concepto que plantea Jacob se repite acá, ¿no? Los diezmos no le pertenecen a los sacerdotes, es de Jehová. Uy, y ahora, bueno, vamos a verlo. Es de Jehová, ¿ya? Es cosa dedicada a Jehová. Y aquí vamos a ver una diferencia en el uso del lenguaje de dedicado, de consagrado, ¿no? Y de paso quiero decirles que según la hermenéutica de Jesús que hemos enseñado en nuestro canal de Facebook, si usted no lo ha visto, usted debe hacer uso del contexto, ¿no? Si ustedes ven todo el capítulo 27, dedicado a las cosas consagradas a Jehová, y lo voy a leer porque es importante que usted sepa que dentro de las ofrendas, el diezmo es un elemento de las ofrendas, solo que las ofrendas son, digamos, siguen el acto espontáneo y voluntario de la consagración de los bienes al Señor, de un determinado bien, porque acá ustedes van a ver que hay en este caso, el verso 2 habla de los votos, el mismo concepto de, digamos, de Jacob, ¿no? Hace voto, ¿no? Y consagra ciertas cosas. Y habla pues, de la consagración primero de personas. Leanlo ustedes, ¿no? El capítulo es interesante. Personas, dice, voy a leerles el verso 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová para la entrega de un bien, según la estimación de las personas que hayan de redimir, lo estimarás así, ¿no? Está dentro de los votos, digamos, ¿qué hacemos para ofrecer en nombre de, en este caso, personas, digamos, una ofrenda al Señor, ¿no? Y habla aquí de hombres, mujeres, y lo voy a especificar primero personas. En el verso 8 va a pasar, en el verso 9 va a pasar a los animales, ¿no? En el verso 13 va a pasar a los bienes materiales, ya sea casas, cosechas, ¿no? Y es interesante, es bien interesante cómo entonces un capítulo de las ofrendas es los diezmos, sino que hay una diferencia. Los votos voluntarios y los diezmos ya es una contribución continua. Es interesante, se establece como una contribución permanente, ¿no? Y aquí quiero continuar. Bueno, mi batería se está bajando de mi computadora que tenía acá, pero lo voy a dejarlo. No le voy a tomar mucho en cuenta porque si no nos vamos a distraer. Me voy a distraer. Quiero continuar con esto. Muy bien. Bajo esta perspectiva ya hemos visto que hay diezmos de la tierra, ¿no? Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, o sea, aquí entonces hay, como ustedes van a ver, el diezmo de grano puede ser rescatado, ¿no? Dice acá. Dice, añadirá la quinta parte del precio por ello, ¿no? La quinta parte, o sea, que si vale... Ellos ya han desarrollado un sistema económico monetario de intercambio, en este caso por la medida del ciclo, ustedes pueden verlo en este capítulo, en una sociedad avanzada, desarrollada, y ya tenían un sistema monetario que manejaba el intercambio económico que ellos tenían, ¿no? Es una sociedad avanzada, los judíos para su época eran una sociedad avanzada. Muy bien, entonces había el diezmo agrícola, ¿ya? Que se podía redimir, había el diezmo de animales, en este caso solo se mencionan vacuno y ovino, pero también había cabras, ¿no? Había cabras, que no está acá. En un estudio minucioso ustedes pueden ver cuáles animales se entregaban como ofrendas, ¿no? Es interesante. Y el 32 dice, y todo el diezmo de vacas o de ovejas, todo lo que pasa bajo la vara. Esta es una expresión del sistema de tasación que tenían los sacerdotes para ver cuál era el diezmo. Pues si la vaca daba un becerro o daba dos, ¿cuál sería el diezmo? Si son dos, entonces le damos uno a Jehová. Está dando el 50% de la producción de la vaca, no es el diezmo. Entonces tenían un sistema para evaluar cuál era el diezmo que debían entregar, ¿no? Y cómo lo harían. El diezmo será consagrado a Jehová, ¿no? Y ahora vamos a diferenciar dedicado, le pertenece a Dios, consagrado es enfocado para el culto. Eso es algo que no se dice ahorita, pero vamos a verlo, ¿no? Dice en el verso 73, no mirarás si es bueno o malo en cuanto a lo consagrado a los animales, ni lo cambiarás. Si lo cambiares, tanto él como el que se dio
En cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados, porque serán solo usados en el culto. Entonces un pequeño recuento cuando ustedes ya van especificando cómo se administran los diezmos. Ellos van especificando que hay diezmo de la tierra, ya sea de lo que siembras anualmente o de la cosecha que tienes de árboles frutales, ¿no? O cualquier tipo de producto. Dice, aunque acá no se especifica, más adelante se va a especificar que hay los derivados de los productos, pero no quiero entrar en esos detalles porque lo que me interesa ahora es fijar de dónde sacan los diezmos, tanto de la agricultura como de la ganadería. Ahora, el diezmo le pertenece a Jehová. Vean ustedes el 30 parte B, dice, de Jehová es cosa dedicada, o sea, le pertenece a Jehová. El mismo concepto que va a desarrollar Jacob, dice, apartaré para ti. Y bueno, pero Dios, ¿para qué necesita fruta si Él no se alimenta? Y ahí lo vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona entonces este sistema para sostener el culto, ¿no? El diezmo de diezmos, en el verso 32, dice algo interesante. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Vean ustedes, de los diezmos totales de Israel, de esos diezmos se extraen diezmos. ¿Ya? Se extraen y será consagrado. Aquí vean, dedicado es que le pertenece a Dios, pero consagrado quiere decir que va a ser uso exclusivo para Él. Y en este caso, los animales que se consagran al Señor van a ser usados solo en el culto a Jehová. Ya vamos a ver la forma, porque el culto, si ustedes leen Levítico, ahí se especifica todos los sacrificios que ellos tenían, ¿no? Todos los tipos de sacrificios, ¿no? En detalle, es un manual instructivo para los sacerdotes, ¿no? Que sepan lo que tenían que hacer en su servicio. Muy bien. Entonces aquí se mantiene el concepto dentro de la entrega de diezmos de que hay una exclusividad en la consagración para el culto a Jehová, para mantener el culto a Jehová. Bueno, dice, habla del rescate del diezmo y solamente se hay rescate del diezmo para, digamos, el diezmo agrícola. Es interesante. De repente quieren rescatar el grano o cierto producto para mantener la semilla, entonces lo rescatan, pero hay una tasa de interés bien alta, el 20%, ¿no? La quinta parte es el 20%, porque es dedicado a Jehová, ¿no? Ellos ya tenían un sistema, como le digo, monetario, que evaluaba cuáles eran las equivalencias en base al intercambio comercial entre los productos que ellos tenían, ¿no? Es un sistema muy enriquecedor, ¿no? Para conocer cómo era el manejo de la finanza. Ustedes saben que crear una moneda desarrolla, digamos, la economía con mayor facilidad, ¿no? El intercambio comercial o cualquier producto que uno venda, ya hay una tasa establecida para la valoración de los productos. Todo eso se ve en el capítulo 27, ¿eh? Me estoy extendiendo demasiado. Hay la condición del rescate del 90%, el sacerdote hace la tarea de tasador, y aquí se los voy a leer, pero está en el capítulo 27, dice, el sacerdote es el tasador que establece el precio del rescate según el ciclo del santuario. ¿Dónde están? El verso 8, los versos 12 al 16 del capítulo. Si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte por ello. Eso significa que el sacerdote manejaba un sistema económico avanzado para la época. Tienen un concepto sobre el sistema monetario que facilita el intercambio de mercancías. Así la expresión de todo lo que pasa bajo la vara explica el sistema que usaba el sacerdote para definir el diezmo del ganado. O sea, el sacerdote era un tasador. Y en algunos casos va a funcionar como notario, porque están desarrollando toda una sociedad sofisticada. Entonces hay notario, el sacerdote no solamente va a oficiar, digamos, el culto, sino va a ser el que va a ayudar a la transacción económica las transacciones económicas que se dan entre los judíos, ¿no? O sea, va a tener un desarrollo legal, notarial, ¿no? Es interesante el sistema, cómo se desarrolla. Ahora se amplía el asunto, pero quiero que noten que se mantiene la idea teológica de la consagración del diezmo para el culto, ¿no? Bueno, voy a pasarlo esto un poquito porque hay un pasaje de Jeremías, que lo voy a obviar, pero está en Jeremías 33:13, que habla
sobre entonces la evaluación que hace el sacerdote para la contribución de los diezmos para Jehová, ¿no? Muy bien, bajo este criterio vamos a ver tres tipos de diezmos que hay en el Antiguo Testamento. O sea, el concepto del diezmo se va ampliando en la época mosaica. En el libro de Antigüedades de los Judíos, del historiador judío Flavio Josefo, perdónenme, se especifica que había tres tipos de diezmos en el sistema mosaico. Esto está en el tomo 1 del libro 1 del capítulo 19, el numeral 3. También se repite en el libro 4, capítulo 4, numeral 3 y 4. Y también se repite en el capítulo 8, numeral 19 y 22. En el numeral 22 se menciona la diferencia específica entre los tres diezmos. ¿Cuáles son los tres diezmos? El diezmo levitical o el diezmo sacerdotal, que está en números 18. Está el diezmo del festival, que está en Deuteronomio 12, del 11 al 12, casi es el 12 y el 14. Y solamente el diezmo social, que es para ayuda económica de los pobres. En cambio, el festival es para el culto y la provisión de la fiesta, digamos, que se hacía en el santuario. Están en Deuteronomio 12 y 14, y el diezmo, en este caso social, solamente está en el capítulo 14 de Deuteronomio, versículos 28 y 29, ¿no? El primero es administrado por los sacerdotes y los dos siguientes es administrado por el oferente. Es interesante, ¿no? Yo he visto algunos podcasts que cuestionan a quién se le daba el diezmo. Pues bueno, en el estudio sistemático, minucioso, que surge en este caso, del método inductivo, ¿ya?, del examen exegético de los pasajes, uno puede entonces hallar ideas concretas y saber el manejo de cada uno. Ahora vamos a enfocarnos solamente en el diezmo sacerdotal que era administrado por los sacerdotes, muy diferente del diezmo del festival y del diezmo, digamos, social, que es administrado por el oferente, ¿ya? Algunos plantean que los judíos en total administraban diezmaban, el 23% del producto de sus granos, ¿no?, el producto de la tierra, de los árboles, y también incluía el producto, digamos, de las crías de ganado y de ovino, ¿no?, de aquellos animales que ellos consagraban a Jehová. Muy bien, no voy a entrar en detalle en esto, pero lo que me interesa es que se mantiene el concepto teológico. Hay una dedicación para el culto, y ahora, como vamos a ver en el capítulo 18, se amplía para el sostenimiento del reconocimiento de los ministros que van a, en este caso, servir en el templo para glorificar al Señor. Entonces aquí los conceptos se van a ampliar y se van a detallar. Por eso creemos en la revelación progresiva. Disculpe que yo sea tan redundante en algunas cosas, pero es importante que usted tenga los conceptos claros para que vea cómo el individuo piensa, cómo reflexiona en cuanto a algunas verdades, ¿ya?, que él extrae. Nosotros estamos examinando la hermenéutica, o sea, cómo se elabora el pensamiento, cómo surgen las ideas, ¿ya? Más adelante les voy a enseñar cómo hacemos una doctrina. Aquí ustedes lo están viendo en la práctica, pero le vamos a dar los detalles para que usted vea cuáles son los principios. Dependiendo entonces de la metodología del individuo, de cómo reflexiona, su imagen teológica va a aparecer. Los detalles van a darse, ¿ya? Y voy a seguir la metodología ahora de hacer un alto y responder a algunos pensamientos teológicos de algunos youtubers cristianos, ¿ya?, en base a lo que vamos descubriendo. Porque aquí se discuten ideas, ¿ya?, y las herramientas que nos ayudan a extraer las ideas y los conceptos teológicos que ellos manejan. Aquí no quiero ser reaccionario, no quiero actuar para responder a los demás, porque no quiero imponer mi verdad. Aquí quiero ver qué dice la verdad y voy a compararlo con lo que ellos dicen. Porque el problema no está en la Biblia.
El problema está en lo que nosotros decimos de lo que dice la Biblia. O sea, el problema está en la interpretación de los individuos. Así que ahí vamos a apuntar. Muy bien. Acompáñenme a Números capítulo 18. Vamos a ver el primer, digamos, diezmo que se desarrolla, ¿no? Números 18. Yo tengo acá dos versiones, la Reina Valera del 60, que para mí es, digamos, la más fiable en cuanto a traducción. Y también tengo la Reina de las Américas, que también es una herramienta valiosa. Si usted tiene la Biblia de Jerusalén, también tiene una traducción extraordinaria sobre el manejo de los originales. Y tratan de mantener los conceptos del pensamiento bíblico tal como se dieron. Muy bien. Si vamos entonces a Números, vamos a ver que Jehová elige a los levitas como ministros del santuario. ¿Dónde está esto? Verso 6, voy a resumirlo, dice: porque aquí he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dad a vosotros en don a Jehová. Vean ustedes, entonces, los sacerdotes levitas son el don de Jehová ahora para el pueblo, para que ellos comuniquen su verdad, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Luego avanza el verso 7, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, o sea, del lugar santísimo, del lugar santo y santísimo, y ministraréis, dice ahí. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. Ya. Y el extraño que se acerque morirá. Entonces, hay un uso exclusivo, hay un servicio exclusivo de los levitas para trabajar en el santuario. Dios elige entonces, así como eligió a Melquisedec, como sacerdote exclusivo para mantener, digamos, todos los detalles que él ha establecido para el culto. Entonces, aquí vemos que el mantenimiento que viene ahora es para honrar a los que van a dedicarse a mantener, digamos, la legitimidad, tal como Dios lo ha revelado, sobre su servicio y sobre el culto. Usted léalo con mucha minuciosidad, porque esto es importante. Jehová le entrega la ofrenda en reconocimiento de su ministerio. Y aquí hay varios pasajes que quiero resaltar. Dijo más Jehová a Aarón, en el verso 8. He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Miren, las ofrendas son de Jehová. El mismo concepto de Jacob, ¿no? Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Aquí, bueno, mi computadora como les dije, se bajó la batería. Voy a leerles otros pasajes del capítulo 18 y el resumen de las ofrendas, pero de ahí va a pasar al diezmo, en el versículo 25, ahí va a hablar específicamente del diezmo, pero como ustedes saben, el diezmo es una ofrenda, ¿no? Solo que hay ofrendas voluntarias y el diezmo es una ofrenda permanente. Interesante. Algunos van a darle la categoría de impuesto, porque es una verdad. Así se va a asumir, ¿no?, en el concepto de la ley. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, verso 19, que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal. Interesante. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces aquí él le entrega las ofrendas en reconocimiento a su ministerio, los reconoce a ellos como un don para el pueblo, les da a administrar las ofrendas, ¿ya?, para uso del servicio y también para manutención personal. Vamos a ver más adelante cómo especifica esa diferencia, y dice que Jehová es su herencia. Como Jehová es su herencia, él les da administración de las ofrendas. Verso 21, aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, aquí incluye los diezmos. Por eso es importante que tengamos en mente
cómo se ha ido desarrollando el servicio del culto. Una vez que se institucionaliza, ya no es, digamos, ya no es la devoción individual que tenía Abraham, ya no es la devoción individual que tenía Jacob, que ellos levantaban su altar en base a los diezmos que habían separado. Uno diría, escucho, algunos dicen, no, pero ¿por qué no vamos a dar diezmos y considerar a Jacob si Jacob, ¿a quién entregaba los diezmos? Es que en ese instante no había un sostenimiento continuo de un sacerdocio. Y como él era el sacerdote del clan, era una parte de sus funciones como líder del clan, él tomaba de los diezmos que había consagrado para Jehová. No con la frecuencia que va a haber ahora, va a haber un culto sistemático, organizado, permanente, que va a representar a toda la nación. O sea, vean ustedes cómo hay un proceso de desarrollo del culto, ¿ya?, de los oficios que van acompañados para sostener ese servicio y toda la institución que va, y cómo Dios lo organiza de tal manera que tenga la provisión adecuada para que se mantenga el culto. Y para que haya calidad de servicio hay un equipo dedicado a esta tarea, ¿no? Un equipo, los sacerdotes. Disculpen que me estoy tomando mucho tiempo, yo sé que esto solamente debe ser media hora, pero quiero ser minucioso en este aspecto para que entendamos cómo los conceptos teológicos se van enriqueciendo a pesar de que cambia la forma, digamos, práctica de la devoción. De los cultos esporádicos que hacía Abraham, no lo hacía cada domingo, ¿no?, pasamos a un servicio completamente diferente en la ley mosaica. Se instituye que un orden de devoción permanente. Por eso es que los diezmos pasan a ser permanentes para sostener ese servicio. Entonces los conceptos tanto de Abraham como de Jacob se mantienen en la ley mosaica, solo que pasan a organizarse como un sistema adecuado, con tiempos, no regulaciones. Vamos a ver que establecen un calendario de fiestas y todos los detalles propios de una organización muy bien elaborada por parte de Jehová. Muy bien, ahora sí, paso a los diezmos específicamente a partir del verso 21 y dice, y Jehová le entrega los diezmos en reconocimiento de su ministerio. Y aquí yo te he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, ¿no? Verso 24, porque los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecen a Jehová en ofrenda, por la cual es dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y pasamos al 26, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra edad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de diezmos. Lo que les dije de Levítico, ¿no? Ahora se amplía, nos da a entender cuál es el diezmo de diezmos aquí en el verso 26. Es interesante, estúdielo y usted va a ir enriqueciendo, puesto que es vuestra remuneración, aquí 31b, por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Entonces, este pacto de sal, y de paso le dice pacto de sal, porque no es corrompido por la naturaleza humana, es un pacto establecido por Dios, aunque en la Biblia de las Américas no aparece, pero me parece interesante el concepto de pacto de sal, porque de ahí viene la palabra salario, ¿no? ¿Ya? Y algunos que hablan sobre, no, que el diezmo solamente de alimentos, no se dan cuenta que hay un sistema monetario de intercambio económico y las mercancías también pueden ser evaluadas como monedas. Contienen un valor monetario para el intercambio comercial. Ese es el problema de hablar sin tener un criterio claro sobre el manejo de los conceptos del texto. Algunos quieren desacreditar, los pastores piden diezmo, dice, de dinero, ¿no? Meten su mano sobre tu sueldo. Yo los escucho y digo, se han dejado infectar por los pensamientos mundanos, como dije mi primo. Tienen que considerar primero el concepto que establece la Biblia sobre la contribución de los creyentes, ya sea voluntaria o permanente, ¿ya?, o sistemática, ¿ya?, y porque si no vamos a corromper el uso del manejo de las finanzas en la iglesia. Todavía no voy a responder si estoy de acuerdo con el diezmo en el Nuevo Testamento tal y como se pensaba en el sistema levitical, en el sistema mosaico. Voy a dejarlo porque quiero primero ver
enseñarles cómo se desarrolla la teología para llegar a una conclusión clara y adecuada, ¿ya? Tal como se revela el manejo de las finanzas en el Nuevo Testamento. Es interesante esto. Tengo varios pasajes, así como ustedes ven que analizo el pasaje, así lo voy a hacer en el Nuevo Testamento. Y voy a responder si está vigente o no. Sin establecer una base teológica clara, no voy a dar mi opinión. Eso lo dejo en claro, ¿no? Lo dejo en claro. Muy bien, los levitas entregarán los diezmos de diezmos, y acá hay una aclaración, les voy a decir. Los diezmos son en esencia una ofrenda, solo que de manera permanente, ¿no? ¿Ya? En un ritmo establecido por Dios para que haya un sustento, digamos, a todo el calendario, digamos, de fiestas que tienen. Ellos tienen 7 fiestas y al culto semanal que ellos tienen, ¿no? Ya necesitan recursos de manera sistemática y tienen que haber una contribución sistemática. Ofrecerán a Jehová en ofrenda. Vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Verso 26. O sea que los sacerdotes también dan sus diezmos. ¿Y dice para qué? Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibiréis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda a Jehová, al sacerdote Aarón. Bueno, es interesante que de los diezmos que reciben los sacerdotes, hay el diezmo de consagración en cuanto a sus bienes para el culto, y el diezmo de consagración, bueno, y el diezmo de diezmos, que es una dieta económica para el sacerdote Aarón, para reconocer su ministerio, ¿no? A mí me asombra en este caso esto, pero está ahí. Hay que ver entonces cómo se reconoce en este caso el estatus que Dios le da de sumo sacerdote a Aarón. Y hay un reconocimiento, digamos, económico, ¿no? Los sacerdotes también diezman. Los sacerdotes dan lo mejor de los diezmos para el culto. Verso 29, ¿ya? Y se los quiero leer. De todos vuestros dones ofreceréis a ofrenda a Jehová. De toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y cuando, como le dije, consagrados, quiere decir que va a ser de uso exclusivo para el culto. ¿Ya? Interesante. Yo me preguntaría si los pastores hay un diezman en un uso exclusivo para el culto, o del diezmo vuelve a ellos otra vez. No. Y aquí hay que aclarar muchas cosas para ver cuál era el modelo que se manejaba en el sistema patriarcal, cuál es el modelo que se maneja en el sistema mosaico, y vamos a ver cuál es el modelo que se plantea en el Nuevo Testamento para ver si está la vigencia de los diezmos o no. Lo dejo aquí, quiero dejarlo aquí, ya, ya me ganó, casi voy a pasar a los 40 minutos, pero quiero hacer un recuento, un pequeño recuento. En la ley mosaica entonces se institucionaliza el diezmo de tal manera de que hay una contribución permanente para el culto y también una contribución para el sostenimiento de los sacerdotes que van a establecer la regulación de un servicio continuo. Por eso se requiere de personas dedicadas. Dios los considera entonces un don para Israel, y a su vez ellos van a recibir la remuneración económica de su servicio, y también tienen el deber de dar diezmos de diezmos para sostener el culto, y también dan una dieta económica del 90% que les resta, del diezmo del 90% restante, para contribuir al reconocimiento del sacerdote, del sumo sacerdote Aarón. Entonces aquí vemos entonces un reconocimiento a los cargos dentro del servicio sacerdotal, en el manejo de la remuneración de sueldos, y también el mantenimiento continuo del culto. Y volvemos entonces a los conceptos de Abraham y de Jacob. El diezmo le pertenece a Jehová, y que él le entrega la administración a los sacerdotes por la investidura y la autoridad que les ha dado para bendecir al pueblo, pero deben hacer uso adecuado del dinero. ¿Qué es dinero? De los bienes que reciben, que en esa época también fungía como medios de intercambio económico, porque ellos podían manejarlo. Ya una vez que consagraban su parte, ellos podían comer donde quisieran. Por consiguiente también podrían, como se va a ver,
intercambiar ciertas mercancías para poder vestirse, ¿no? Porque no solamente había alimentación, porque el sacerdote fungía como tasador. Lo dejo hasta aquí. Espero que les haya ayudado. La próxima lección, la segunda parte sobre el diezmo mosaico, vamos a ver el diezmo del festival y el diezmo social. Muchas gracias. Ha sido un honor estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Y hagan sus preguntas, por favor, con toda confianza. Dios los bendiga. Soy el pastor Wilfredo Beltrán y este es su programa Opinión en Jaque para explicarles cómo hacer teología, en este caso con el tema de los diezmos. Dios los bendiga.